Buenos días. Yo sé que todos andan muy navideños. Nosotros no vamos a estar viendo temas navideños. Vamos a ver temas que no tienen nada que ver con la Navidad. Ya celebramos nosotros. Vamos a continuar con los 10 mandamientos. Estamos en el octavo mandamiento. El mandamiento que vimos la semana pasada era el séptimo. Tenía que ver con el adulterio, ¿verdad? Y al final de estos mandamientos horizontales, recuerden que los mandamientos están clasificados en verticales y horizontales. Los primeros cuatro es nuestra obligación con Dios y los siguientes seis es nuestra relación con nuestro prójimo, con nuestros semejantes. Empieza con honrar a tu padre y a tu madre. No asesines, no adulteres, no robes. Y después de ver los últimos dos, vamos a ver que ahí hay una conexión entre los últimos seis y el grado de daño y la pena que corresponde. Hoy vamos a ver el último de los mandamientos que tiene pena de muerte. Eh, ya vimos que son varios los que tienen pena de muerte, pero cuando hablemos del el octavo mandamiento, que es no robes, hay ciertos casos donde aplica la pena de muerte, no en todos los casos. Y tanto en este como en el caso del adulterio, cuando se habla de la pena de muerte, genera polémica porque consideran que es desproporcionado. Algunas personas tienen problema con entender la pena de muerte para asesinos, ¿verdad? Y cuando les explicas, bueno, quitas una vida, pagas con tu vida. Ojo por ojo, diente por diente. Ojo por ojo, diente por diente no es una invitación a vengarte, sino a asegurarse que la pena es proporcional al delito, ¿verdad? Que el mal de pena es proporcional a lo que se hizo. Entonces, cuando vemos la pena de muerte en el adulterio, algunos dicen, ok, te entiendo la del homicidio, te entiendo la del asesinato, ¿verdad? Tomas una vida, te quitamos tu vida. Pero adulterio, robo, ¿por qué? ¿Cuál es la forma de explicar por qué pagarías con tu vida? Y creo yo que entiendo el por qué no se puede comprender y es que no hemos dimensionado el problema como debiéramos dimensionarlo. Sobre todo porque hoy en día se acostumbra mucho a la infidelidad, ¿verdad? Es normal. Anormal es el que es fiel. El infiel es normal. Entonces, imagínate que aplicara la pena de muerte, ¿cuántos ya hubieran muerto, verdad? Y algunos dicen, y es entendible, no veo que sea proporcional, no es para tanto, ¿verdad? Bueno, lo mismo vamos a ver hoy con el robo y trataremos de reflexionar un poco, dado que este es el último de los 10 mandamientos que tiene pena de muerte, porque tenemos que comprender, y es el esfuerzo el día de hoy, comprender la magnitud de la falta. Ahora, cuando hablemos del mandamiento no robes, también lo vamos a ver en dos partes. Hoy nos vamos a enfocar en la parte negativa. La parte negativa es qué es aquello que no debes hacer. Y si Dios lo permite, la próxima la semana vemos la parte positiva, qué es lo que sí debemos hacer. Y creo yo que estamos en un buen momento, incluso político, para entender este mandamiento, porque nuestro país está siendo seducido por muchas cosas que pasan desapercibidas para muchos y tienen que ver con este mandamiento. Por eso, si Dios le permite, la próxima semana veremos la parte positiva. Hoy vamos a Éxodo 20:15. El mandamiento es muy simple, no robes. La Reina Valera 60 usa otra palabra, no hurtarás. Y aunque parecen sinónimos, robar y hurtar no es lo mismo. Los dos tienen que ver con quitarle a alguien lo que es legalmente suyo, ¿verdad? Apropiarte de algo que no es tuyo. Pero la forma en la que lo haces determina cuál es la palabra que deberíamos usar. Ahora sabemos que en nuestro idioma hay distintas palabras para referirse a esto mismo. No es lo mismo decir robo que asalto, ¿verdad? Allanamiento, con robo puede ser o no puede ser sin robo. Eh, hurto, y ahí me encontré 6, 7 palabras diferentes, pero las puedes clasificar en tres. Y estas no es casual, ¿verdad? Pero están conectadas con la palabra en hebreo. Las tres formas grandes de clasificar la manera en que le quitas a alguien lo que es suyo, cómo te apropias de algo que no es tuyo, las tres palabras están incluidas en el hebreo
cuando se da este mandamiento. Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias porque tu misericordia nos sostiene, tu gracia inmerecida, Señor, nos permite seguir adelante. Rogamos que cuando estemos estudiando tu palabra, en todas las cosas que estudiamos, no solo los mandamientos, pero específicamente lo que estamos estudiando, analizando, ayúdenos a entenderlo. Es tu Espíritu Santo, según tu propia palabra, quien nos permite entender tu palabra y nos persuade de que es verdad. Ayúdenos a entender y a estar persuadidos para poder dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Ayúdenos a entender de manera que podamos explicar de forma clara, simple y razonable, coherente, consistente, el porqué de las cosas que has mandado. Sabemos que no todo has dado una explicación en tu palabra, pero ayúdenos a usar el razonamiento que nos has dado, la capacidad que nos has dado para llegar a conclusiones. Queremos meditar en tu palabra. Queremos reflexionar sobre lo que has mandado para llegar a conclusiones bíblicamente correctas. Y sabemos que no lo podemos hacer sin tu Espíritu Santo. Por eso te pedimos que nos ayudes según tu soberana voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Cuando hablamos del robo, lo primero que tenemos que definir para entender es cuándo puede alguien decir que algo es suyo. ¿Cuándo es válido decir esto es mío y cuándo no? Porque si robar es quitarle las cosas a otra persona y apropiarse de ellas cuando no eres el dueño, entonces tendríamos que saber bajo qué condiciones tú puedes afirmar que algo es tuyo. Y podemos pensar distintas maneras. Y aclaro, cada país tiene sus leyes y determina el derecho a la propiedad según sus propias leyes y pueden variar en ciertas cosas de país en país, pero yo creo que podemos agruparlo y llegar a conclusiones generales que aplicarían en todas partes. Porque si una sociedad no establece el derecho a la propiedad privada, es decir, si un país no dice, tú puedes tener cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar, nadie querría vivir ahí. ¿Me explico? Imagínate que tú te esfuerzas por obtener algo y trabajaste duro y ahorraste mucho tiempo, al fin lo compras y alguien viene y te lo quita nada más porque sí. Y no hay ningún problema con la ley, dicen, pues ni modo, aquí el más fuerte es el que manda, quien querría vivir ahí, porque vivirías en un lugar donde no respetan lo que es tuyo. Pero lo primero que tenemos que responder es cómo sabes que algo es tuyo, ¿verdad? Entonces, yo sé que todos estamos familiarizados con algunas cosas y tiene que ver con la justicia. Cuando tú inviertes tiempo en algo, no sé, a ver, ¿quién de aquí ha sido robado? Levante su mano. ¿Alguna vez en tu vida te han robado? Una buena cantidad. Yo también creo que de dos formas distintas que vamos a analizar hoy. La primera vez que me robaron yo tenía unos 9, 10 años. Nosotros habíamos estado viviendo en Coahuila, donde había mucho bosque, muchas áreas verdes. Y, por ejemplo, en la noche, 10 de la noche, me mandaban a la tienda, que estaba bien lejos, y había que caminar por una zona boscosa totalmente sola, sin luz. Y nadie tenía miedo y a nadie le pasaba nada. Hernán, ve, tráete una coca. Una vez, y sí, sufrí mucho, acabábamos de ver una película, Hombre Lobo Americano en Londres, y la película empieza con dos personas caminando en el bosque, y de repente sale el hombre lobo y se los come. Recién acabamos de ver la película, Hernán, vete por la coca. Y no, no puede ser. Bueno, tuve que recorrer el camino, yo pienso que serían unos 600, 700 metros. Sí había una calle pavimentada, no había luz mercurial y tenías bosque de un lado y bosque del otro y cero personas. No había nadie que viviera en esa franja hasta que llegabas a otro cúmulo de casas donde ya estaba la tienda. Entonces, después de ver la película y tener que caminar por ahí, claro que te imaginas todo tipo de cosas, cualquier ruido estás esperando que te salga el lobo. No me pasó nada, ¿verdad? Fui y vine. Y me acostumbré que se podía vivir yéndome al bosque completamente solo, o mi hermano y yo, y no pasaba nada. Gracias a Dios, nunca nos pasó nada. De hecho, a nadie le pasaba nada. Vivir en el rancho
Es andar en el bosque, en el monte, es natural y no se corría peligro no importa qué edad tuvieras. Bueno, cuando veníamos de vacaciones a Monterrey cometí el error de pensar que aquí era igual. Y llegamos a visitar a mi abuelo y atrás de mi abuelo había un cerrito, pocos arbolitos. Y yo le dije a mis primos, vámonos al cerro. Yo sé de eso. Los convencí y nos fuimos al cerro. No sabía que estaba lleno de marihuanos. Allá no pasaba eso. Aquí sí, no tenía ese dato, ¿verdad? Y me acababan de regalar un reloj muy bonito. Pues yo siendo niña, pues traía mi reloj que luciera, ¿verdad? Feliz de la vida con mi nuevo reloj, con brújula. Yo dije, no, hombre, con este reloj no nos vamos a perder. ¿Dónde estamos? Sacas la dirección. Tanto aquí, órale, ya sé cómo regresar. Y nos fuimos al cerro, llegamos a cierta altura donde la vista estaba bonita y nos sentamos a ver. Claro que mis primos que vivían aquí estaban nerviosísimos. Ya vámonos, Hernán, ya vámonos. ¿Por qué? No te preocupes, vamos a disfrutar. Ya vámonos, Hernán, ya vámonos. Y yo no entendía por qué ellas se querían ir, hasta que salieron los marihuanas. Dos hombres que desde mi estatura los veía altísimos. Claramente se veían fuera de la normalidad que esperarías en un señor, ¿verdad? Y llegaron y se acercan y mis primos se apartaron, pero mi hermano y yo, acostumbrados a otra forma de vida, ni nos movimos. Se acerca y me dice, ¿qué horas son, chavo? Con mucho gusto. Ya no me acuerdo qué hora era temprano, las 9:30 de la mañana. Está muy bonito tu reloj, seguro que sí. Dámelo. Eso era inesperado. Y me quedé quieto, llegó y forcejeó, me apretaron el brazo y me lo quitaron a la fuerza. Fue mi primera experiencia con un robo. Mis primos, cuando vieron que se acercaron, ellos corrieron. Yo, ingenuamente, jamás me imaginé que me fueran a tratar así. Me quitan el reloj, entonces entra la adrenalina y ahora sí corro, ¿verdad? Y se siente tan feo que te quiten algo que quieres, algo que valoras, algo que es tuyo. Me lo quitaron y no había nada que pudiera hacer al respecto. Eran más grandes que yo, más fuertes que yo, están en su lugar, un lugar que ellos conocen a la perfección, y no les importó quitarle las cosas a un par de niños que estaban ahí. Ya cuando bajé del cerro solo y llegué con mi abuelo, mis primos ya habían dicho todo y me regañaron y todo lo que pasa, pero me acuerdo la cara de miedo de mis primos, estaban pálidos, amarillos del susto. Y yo también. Y es la primera experiencia que tuve con un robo. Ese sí era robo y ahorita vamos a ver la definición. Pero hay otras formas en las que te pueden despojar de sus cosas que es completamente diferente y a veces imperceptible. Ya después me pasó, creo que nada más me han robado 2 veces, bueno, 3 veces, ya me acordé de otra. Dejas cosas en el carro, te vas, regresas y ya no hay vidrio ni cosas, ¿verdad? Se las llevaron. Una vez me quitaron un celular, feo el celular, viejo, ni funcionaba bien. Y como que ya rompió en el cristal valía más que el celular. Rompió en el cristal y se llevaron mi teléfono. La otra vez me robaron un suéter, o sea, ¿por qué un suéter? Dejé el carro, abrí la cajuela, dejé el suéter y cuando regresé estaban los vidrios quebrados y la cajuela abierta. Lo único que se llevaron fue un suéter. ¿Por qué hacen la maldad? Y ni siquiera era de marca el suéter. Se siente feo, muy feo. Pero cuando alguien te quita algo que es tuyo, podemos cometer el error de pensar que hay cosas que tenemos en nuestras manos que son nuestras cuando en realidad no lo son. ¿Me explico? Después hablaremos con más detalle de la doctrina de la mayordomía, pero la Biblia dice que nada de lo que tienes es tuyo, ¿verdad? Ni siquiera tu vida ni tu cuerpo no son tuyos, son prestados, están puestos en tus manos para que lo administres. Hablamos de mis hijos, no son tuyos. Bíblicamente son de Dios y están en calidad de préstamo contigo para que administres la vida de tus hijos para bien. Entonces, si partimos de una perspectiva bíblica, no hay nada que podemos decir que es nuestro, nada. Todo está en calidad de préstamo y rendiremos cuentas un día ante Dios por todo lo que recibimos. Pero humanamente hablando,
sí podemos decir que hay cosas que son nuestras. Por ejemplo, por medio de creación, cuando tú haces algo, es tuyo porque tú lo creaste con tus propios medios y tus propios materiales. Por ejemplo, una obra de arte. Pero ojo, tus medios y tus materiales. Porque si tú dices, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer una pintura. Y tú tienes lienzo, tienes pintura, tú haces todo, la pintura es tuya, ¿verdad? Pero he visto que muchos cometen el error o hemos cometido el error de que cuando tú vas al trabajo y tienes una excelente idea en el trabajo, usando el equipo del trabajo, con los materiales del trabajo y dices, la idea es mía, ¿eso es verdad o es mentira? A ver, sí se me ocurrió a mí, pero no con mis medios, ni con mis materiales, ni con mi equipo. Y además tengo un sueldo que me pagan por pensar y por estar ahí. Las ideas que tuviste mientras trabajabas no son tuyas, son de la empresa para la cual trabajas. ¿Se entiende? Por eso hay que decir, yo creo algo, pero con las herramientas de la empresa ya no puedes reclamar que eso es tuyo, porque los medios que te dieron son de la empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado que cuando hablamos de que algo es nuestro porque yo lo hice, te asegures que todo lo que se usó para construirlo realmente era tuyo. Si no, no aplica y tú no puedes decir que es tu propiedad. Pero si tú estabas bañando en tu casa y de repente tienes una excelente idea que revoluciona el mundo, esa idea es tuya, ¿verdad? Estabas en tu casa con tus propios medios, se te ocurrió a ti, esa es lo que llamamos propiedad intelectual. Eso es tuyo y obviamente lo tienes que registrar para que todos puedan respetarlo y las leyes se aseguren de que nadie te quite lo que es tuyo. Pero la manera más simple de entender por qué algo es nuestro es que tú lo creaste. De manera que todo lo que Dios ha creado, ¿de quién es? ¿Con qué medios se creó? ¿Con qué materiales? Por lo tanto, toda forma de vida le pertenece a Dios. Aún los ateos que niegan a Dios le pertenecen a su creador, ¿verdad? Dios es dueño de todas las cosas porque la creación es de Él, proviene de Él y para Él. Él es dueño de todas las cosas. Nosotros, humanamente hablando, lo que tú hayas hecho, dices, oye, pero yo hice a mis hijos, son míos. No, no puedes poseer una persona, ¿verdad? Y después estudiaremos con más detalle eso, pero otra forma en la que tú puedes demostrar que algo es tuyo se llama accesión. Dice, cuando se incorpora algo a tu propiedad de forma natural o por mano del hombre o ambas cosas a la vez. Ejemplo, si alguien tiene un terreno y planta semillas, es su terreno y sus semillas, y éstas crecen y dan fruto, ¿de quién es el fruto? Del dueño del terreno, aunque tú no lo hayas sembrado, ¿verdad? Pero si es tu terreno y tú lo sembraste, los frutos son tuyos. ¿Se entiende? Cuando tú tienes un terreno y construyes una casita ahí arriba, ¿de quién es esa casa? Tuya. ¿Por qué? Porque está en tu terreno. Entonces, lo que se le agrega de forma natural, imagínate que tú compraste un terrenito y pues no hay agua y de repente se viene una tormenta, un huracán y se forma un pequeño riachuelo que pasa por tu terreno. En México el río no es tuyo, pero pasa por tu propiedad y lo puedes usar en tu propiedad. Entonces, lo que se le agrega a lo que es tuyo, por mano de hombre o por procesos naturales, es tuyo. Otra forma que creo es la más común, transferencia. Tú no lo creaste, pero pagaste un precio acordado para tenerlo. Estaba viendo hace tiempo un pequeño documental que hablaba sobre los sándwiches, un sándwich. Dicen que ese es un privilegio de nuestra tecnología y de la edad moderna, porque una persona se propuso él mismo hacerse un sándwich desde cero. ¿Qué necesitas para un sándwich por más raquítico que esté? El pan, la mayonesa, supongamos, queso, jamón, y si somos acá de México, aguacate y unos
chilitos para que pique. Ok, si no se lo puedes comprar a nadie y lo tienes que generar tú, ¿qué necesitas? Para el pan, para el queso, para el jamón, ¿cuánto te tomaría hacerte un sándwich por tus propios medios? Para empezar, hay que conseguir una vaca, un cerdito, engordarlo para poder sacar el jamón de ahí, ¿verdad? La mayonesa, necesitas gallinas, que viene de huevo, ¿verdad? Imagínate que tú, por tus propios medios, tuvieras que conseguir todo lo que se requiere para un sándwich. Según este pequeño documental, una persona le tomaría 7 meses hacerse un sándwich. ¿Y ahora cuánto te toma? Bueno, ¿cómo es que puedes decir que ese sándwich es tuyo? Si los medios no eran tuyos, ¿verdad? Ni la maquinaria era tuya. Ah, porque pagó un precio. Se transfirió la propiedad de un lado a otro, porque pagaste el precio, o por regalo, o por herencia, o por intercambio. ¿Cuántos dicen, y este carro? Ah, lo cambié por el viejo que tenía. El carro viejo, ¿verdad? Pero ¿cuánto te costó? No sé, nomás hicimos un intercambio. ¿Ok? Se hizo una transferencia de propiedad, ¿verdad? Y por último, el descubrimiento, que no aplica en muchos casos en nuestro país. Por ejemplo, yo he visto programas donde hay personas que se dedican a buscar tesoros escondidos y cuando lo encuentran se lo quedan, ¿verdad? Sobre todo en Estados Unidos. Pero aquí, ¿qué pasa si te encuentras un tesoro? ¿A quién le pertenece? Al gobierno. Y si en tu terreno encuentras petróleo, ¿a quién le pertenece eso? Al gobierno. Pero hay países donde tu propiedad es tuya hasta abajo, ¿verdad? Y todo lo que haya, no importa cuán profundo sea, es tuyo. Aquí no. Pero si tú vas por la calle, en algún lugar, y te encuentras un objeto y no hay dueño, ¿de quién es? No hay dueño no significa que yo no vi a alguien que tenga cara de dueño, no. Te aseguraste de que no hay dueño. Entonces es tuyo. ¿Por qué? Porque tú lo encontraste. Ahí está lo del descubrimiento. Yo me acuerdo cuando andaba en el bosque, me encontraba un palo. Se entiende que a los hombres les gusta mucho agarrar palos, no sé por qué, y que tengan una forma particular. Este palo está muy bueno. ¿De quién es este? Es mío. ¿Por qué? Porque yo me lo encontré. Por descubrimiento, ¿verdad? Entonces, si entendemos las distintas maneras en las que tú puedes decir que algo es tuyo, el robo tiene que ver con alguien que no hizo nada de eso y se adueñó de algo. No hubo una transferencia, o sea, yo no se lo regalé, ni me pagó un precio, ni él lo construyó, ni lo descubrió, ni lo inventó, simplemente se lo quitó a alguien más. Eso es el robo y tiene muchos espectros, hay muchas formas en las que podemos robar. Porque cuando hablamos del robo y yo pregunté quién ha sido robado, ahora pregunto quién ha robado algo. Levante su mano y que la cámara apunte bien. ¿Quién ha robado algo? No se hagan. Fíjate ese experimento. Pocas manos levantadas. Espero que al llegar al final de este tema, todos levanten su mano. Y ese es el problema. No entendemos la magnitud del daño o cómo se produce el daño. Y por eso, al igual que los fariseos, podemos decir, no, yo nunca he robado en la vida. Ese mandamiento le puedo poner palomita de que yo siempre lo he cumplido. Falso, mentira del diablo. Yo sí lo he confesado una vez que robé siendo niño, un carrito que me gustó mucho. Y el otro niño no me lo quiso regalar. Así que jugamos carreteritas en la tierra, cavé un pocito y escondí el carrito. Y luego si vieras cómo le ayudé al niño a buscarlo. No está mi carrito. No sé. Búscalo. Ahí estoy buscándolo. Fíjate adentro. Y ahí vamos adentro. Levanta las sillas, mueve las cosas. No, pues no. Hice todo lo que pude por ayudarle a encontrarlo y no apareció el carrito. Nomás se fue y nomás escarbé. Ándele, aquí está el carro.
Me lo robé. Me lo robé. Ya le pedí perdón a Dios. De hecho, me cacharon y le regresé el carro, ¿verdad? Cuando tú robas, no importa la edad que tengas, sabes que está mal, ¿verdad? Hay algo que nos dice está mal. Hay algo que aunque seas un niño y nadie te haya dicho no tomes lo que no es tuyo, hay algo que te enseña que te tienes que esconder, ¿verdad? Hay que esconderse para robar algo. Entonces, ¿qué es robar? Real Academia Española. Fíjate, quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno. Otra definición de la propia Real Academia Española, tomar para sí lo ajeno o hurtar de cualquier modo que sea. O raptar. Tres definiciones. Con violencia, sin violencia o robarse a una persona. Lo que sería equivalente al secuestro, ¿verdad? Entonces, la propia Real Academia Española dice tomar para sí lo ajeno o hurtar. Hurtar no es lo mismo que robar. Hurtar, la propia Real Academia Española dice tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño sin intimidación de las personas ni fuerza en las cosas. Es decir, no se requirió violencia. Normalmente el hurto es un engaño o se hace a escondidas. Robas, dices, bueno, robo es con violencia. Cuando me robaron a mí en ese cerro, me robaron porque fue con violencia, ¿verdad? Pero cuando le quité el carrito al niño, no usé violencia. Eso fue hurto. Hurté el carrito. Y la tercera forma es por medio del secuestro. Raptar o secuestrar, Real Academia Española, detener a alguien en contra de su voluntad, por lo general con el fin de conseguir un rescate. Entonces, puedes robarte algo o robarte a alguien. Puedes hurtar algo o hurtar a alguien. Y según lo que pasa es la palabra que usas. Robo, hurto o rapto o secuestro. Ahora, vamos al hebreo. Cuando dice no robes, el hebreo ganaf. Strong, principalmente robar o llevarse a escondidas. Se utiliza en el contexto de tomar algo que no pertenece a uno mismo. Concordancia exhaustiva NAS, robar, engañar, secuestrar, traído a escondidas. Ahí están las tres cosas, robo, hurto y secuestro. Robo, hurto y secuestro. Según la Reina Valera 60, el mandato es no hurtes. ¿Qué dirías? Ok, no lo puedo hacer a escondidas. Pero si agarro una pistola y le digo, dame tu cartera, ya no estaría quebrantando el mandamiento. Si lo veo así en español, ¿verdad? Y si el mandamiento es no robes, en español, entonces sí puedo hurtar. Eso no está prohibido. No, por eso hay que ir al original. La palabra hebrea implica robar, hurtar o secuestrar. Las tres cosas están prohibidas de cualquiera de esas maneras. No puedes tomar aquello que no es tuyo. Ahora, de aquí podemos interpretar otros mandamientos. Asesinar es robarse la vida de alguien, ¿verdad? El adulterio es robarse el cónyuge de alguien. ¿Qué más sería un robo? Desde esa perspectiva, estás tomando algo que no es tuyo. Una vida, un cónyuge. La violación era condenada con pena de muerte. Robar la virginidad de una persona. Hay muchas formas en las que podemos ver los mandamientos desde la perspectiva de quitarle algo a alguien que no tenías por qué quitárselo, apropiarse de algo que no era tuyo. Entonces consideremos primero el caso del secuestro. Ya saben que aquí algunos años estaba muy de moda ser secuestrado, ¿verdad? Y si tenías un carro nuevo y bonito y llamativo, eras blanco fácil, porque los delincuentes llegaron a tal grado de impunidad que si les gustaba tu carro, te lo quitaban, ¿verdad? Y de paso te llevaban a ti secuestrado para pedir un dinero por ti. Los secuestros se volvieron cosa común y había mucho miedo en la ciudadanía, ¿verdad? Los que traíamos carro feo ni nos preocupábamos. Quizás dirías, quizás me toque un delincuente que diga, para que te ayudes, ¿verdad, muchacho?
porque ese carro da pena. Yo no batallé con eso, pero los que andaban, los que a la vista se veía que tenían dinero, sí estaban asustados. Los que a la vista éramos pobres, ni nos preocupábamos, ¿verdad? Pero el punto del secuestro es que en la Biblia está condenado con la muerte. Al que secuestre, paga con su vida. Dice, Éxodo 21:16, el que secuestre a otro y lo venda, o al ser descubierto lo tenga uno en su poder, será condenado a muerte. Está robando la libertad de una persona, ¿verdad? Es robo, porque no te van a, bueno, quizás puede haber un caso en que te secuestren sin que te des cuenta, pero normalmente se hace con violencia, por eso es el robo de la libertad de una persona. Y es condenado a muerte si eres descubierto, ¿verdad? Ahora aquí hay que aclarar, muchos cuando hablan de esclavitud tienen en su mente que esa es la forma en la que te haces de esclavos. Algunos los compraron, pero porque fueron traídos en contra de su voluntad. Tenemos esta concepción de que los esclavos eran personas secuestradas. Lo aprendimos por las películas, no leyendo historia, ¿verdad? Personas secuestradas, obviamente en contra de su voluntad, y las ponen a venta. Tenemos ejemplos bíblicos también, ¿verdad? José, hijo de Jacob, ¿cómo terminó en la casa de Potifar? Sus hermanos lo secuestraron, lo encerraron, ¿verdad?, en una cisterna y lo vendieron como esclavo. ¿Cuál era la paga para los hermanos de José por lo que hicieron? La muerte. Todavía no existía la ley de Moisés, ¿verdad? Tenemos ese caso, decimos, bueno, la esclavitud, pero luego algunos dicen, yo he leído la Biblia y habla de la esclavitud y la regula, no la elimina. ¿Cómo Dios se atreve a prohibir el secuestro y al mismo tiempo no quita la esclavitud? ¿Qué responderías? ¿Tenemos un problema ahí? No. El concepto bíblico de esclavitud no es el que hemos visto en las películas, ni lo que le hicieron a José el Soñador, ¿verdad?, ni a ningún otro. Porque si era sorprendido el secuestrador, le quitaban la vida al secuestrador. En contexto bíblico, vamos a Levítico 25, 39 al 43, así hay distinción, sí hay distinción entre un esclavo israelita y un esclavo extranjero. Tenían no los mismos privilegios, pero sí tenían los mismos derechos. Les vamos a leer una fracción de los esclavos israelitas. Dice, si alguno de tus compatriotas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, no lo hagas trabajar como esclavo. Trátalo como al jornalero o como al residente transitorio que vive entre ustedes. Trabajará para ti solo hasta el año del jubileo. Entonces lo pondrás en libertad junto con sus hijos y podrán volver a su propia familia y a la heredad de sus antepasados. Todos los israelitas son mis siervos. Yo los saqué de Egipto, así que no serán vendidos como esclavos. No serás un amo cruel, sino que temerás a tu Dios. En el caso de los israelitas, dice, se ve obligado a venderse a ti. En el caso de los extranjeros, los esclavos adquiridos no podían ser fruto del secuestro porque eras cómplice, ¿verdad? Entonces eran personas, necesariamente por la propia ley de Moisés, personas que voluntariamente se ofrecían como esclavos. ¿Por qué? Porque no tenían medios para vivir. La esclavitud bíblica se parece, en cierta manera, a ser empleado hoy en día. ¿Por qué eres empleado? Porque no pongo mi propio negocio. ¿Por qué? Porque no sé cómo o no tengo los medios para la inversión. Entonces tú te alquilas, ¿verdad? Y llegas a un acuerdo sobre cuánto te van a pagar por cierto tiempo en determinado lugar, aunque algunos trabajan desde su casa, desde la pandemia, pero tú alquilas tu vida, tus capacidades, tu tiempo, tus habilidades por un dinero a cambio, ¿verdad? En los tiempos bíblicos se obtenía techo, comida, vestido y protección. Sí, te dedicabas a trabajar para alguien. Si alguien era esclavo en contra de su voluntad, entonces calificaba como secuestro. Entonces el concepto bíblico de esclavitud no entra en conflicto con el mandamiento, porque también para que tú pudieras tener un esclavo para siempre, el esclavo tenía que voluntariamente pedirte que lo recibieras para siempre. Y hay esclavos que vivían muy bien,
¿verdad? Dependiendo de su desempeño y del amo que les tocaba. Pero la esclavitud bíblica no se parece para nada a la esclavitud que vemos en las películas, que los esclavos son frutos del secuestro, estaba prohibido para ellos. Entonces, en el contexto bíblico, porque yo he escuchado ya algunas, y algunas veces me han hecho esta objeción cuando hablamos sobre el secuestro, ¿cómo es que Dios no quitó la esclavitud? Bueno, porque precisamente dice, si alguien se empobrece y viene a ti a venderse, no lo trates como esclavo. ¿Por qué dice eso? Los israelitas venían de esclavitud. Y Dios les prohíbe, no trates a los demás como esclavos. Aunque en el contexto eran esclavos, sí, pero no los trates así. Y les da sus reglas, y tú puedes leer Éxodo y Levítico sobre todas las reglas que hay a la hora de que tienes o una persona que vive contigo y trabaja para ti. Había sus reglas, si llegó casado, si llegó soltero, si tiene hijos, todas esas cosas las puedes leer con mucho detalle. Lo que quiero aclarar es que el mandamiento en cuanto a no robes, hablando del secuestro, no entra en conflicto con el concepto de esclavitud bíblico. De hecho, dice, no serás un amo cruel, sino que temerás a tu Dios. Los días de reposo. Un esclavo, aunque fuese extranjero, podía hacerse, digamos, circuncidarse y servir a Dios. Tenía los mismos valores humanos que cualquier otra persona, perteneciese o no al pueblo de Dios, mientras vivía ahí, era tratado igual a sus semejantes, a pesar del trabajo que desempeñaba. Entonces, cuando hablamos sobre la esclavitud, no es algo opuesto al mandamiento de no robar. Pero ¿qué opinas sobre la pena de muerte a un secuestrador? ¿Se acuerdan que en México hace tiempo hubo esa propuesta? Pena de muerte para violadores y secuestradores. ¿Y qué dijo la mayoría? No. ¿Qué dice la Biblia? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y un cristiano qué opinión debería tener? Fíjate bien, que un cristiano diga, no, pena de muerte a secuestradores, no. ¿No te parece que tiene un conflicto bíblico? Sí lo tiene. ¿Por qué? Porque fue Dios quien instituye la pena de muerte para violadores y secuestradores, también para asesinos. Entonces, si como cristiano te preguntan, ¿qué opinas de la pena de muerte? ¿Qué dirías? Aguas que te van a funar, ¿verdad? Quien está muy metido en las redes sociales le tiene pavor a eso. ¿Qué significa que te funan? Te hablan mal de ti, te dejan de seguir, hacen videos en tu contra y pierdes tu estatus en las redes sociales. Y si tú tienes un negocio que depende de eso, se acaba tu negocio. ¿A quién le importan las redes sociales? Al que tiene un beneficio de ellas. Si a mí me dijeran, te vamos a funar en las redes sociales, adelante. No me afecta ni me importa. No vivo de eso. Pero quien vive de eso, le tiene pavor. Ahora, cristianos, sobre todo los más jóvenes, te preguntan, ¿cuál es tu postura con la pena de muerte para asesinos, secuestradores y violadores? ¿Qué respondes? Eso está mal. ¿Cómo? Si el propio Dios de la Biblia lo instituyó, ¿cómo te defiendes? Ahora, si dices, no, pues sí estoy de acuerdo, ¿cómo te atreves? ¿Eh? ¿Cómo te atreves a quitarle la vida a una persona? ¿Qué respondes? ¿Qué respondes? ¿Vas a pagar el precio en tus redes sociales? Decir, sí, pena de muerte. ¿Por qué? ¿Cuál es el razón? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el razonamiento? Yo lo dije, le quitas la vida a una persona que te quiten tu vida, ojo por ojo, diente por diente. Es el único pago justo. ¿Puedes entender eso? Yo he conocido a muchas personas que no pueden entender eso. Dicen, oye, pero ¿no te conviertes tú en lo mismo que él porque le quitaste la vida? Yo le he dicho de Batman. Dice Batman que cuando acabe con todos los delincuentes quedará solo uno. ¿Quién? Él. ¿Por qué? Porque no opera según la ley, sino por fuera de la ley. Entonces, en ese razonamiento te pueden decir, oye, pero si quitarle la vida a una persona se paga con la muerte y tú le quitas la vida a esa persona, te tendríamos que quitar la vida a ti. ¿Se acuerdan que ya vimos ese caso? Y tratamos de establecer, no, espérame, la vida es valiosa, ¿estamos de acuerdo?
¿Por qué? Porque a imagen de Dios somos. Dios hace una distinción entre todos los seres vivos de la tierra y dice, el ser humano, la vida del ser humano es valiosa porque es hecho a imagen de Dios. Y todo el que tome una vida debe pagar con su vida. Fue Dios quien lo dijo. ¿Por qué? Porque es justo, ¿verdad? ¿Se acuerdan del concepto de mal de pena? ¿Qué es el mal de pena? Dijimos, hay 3 tipos de males. Mal natural, mal moral y mal de pena. Mal natural es el que viene a consecuencia de fenómenos naturales. Tsunamis, huracanes, inundaciones, no sé. Dices, ¿quién es el responsable de un tsunami? Pues es un fenómeno natural, ¿verdad? Y yo sé que va a haber personas, no, es que ya hay armas que lo generan. Estoy hablando de un fenómeno natural. Viene un huracán y muchas personas murieron. Eso es un mal natural. No podemos decir que hay un responsable del huracán, ¿verdad? El mal moral es el que viene como resultado de tus libres decisiones. Entonces, si viene un huracán y tú construiste tu casa en el cauce de un río y el huracán hace que el río se desborde y los que vivían ahí mueren, el mal natural del huracán no puede ser responsabilidad de nadie, pero el mal de construir tu casa en un lugar donde eso pasa, ese sí es responsabilidad del que construyó ahí o de la autoridad que le permitió construir ahí. Ese es el mal moral que viene como resultado de tus decisiones libres. Y el mal de pena es aquel que te mereces por haber hecho el mal. ¿Me explico? Si hiciste algo malo, te van a infringir un mal para que se te quite y para que pagues. El mal de pena tiene la intención de hacer justicia y de disuadir a otros que quieran hacer eso. Entonces dices, el asesino debe pagar con su vida. ¿Es justo? Es justo. Tiene que reponer el daño que hizo. Quitaste una vida, ¿cómo se la devuelves? No se puede. Entonces, pagas con el mismo valor tu propia vida. Así que la vida humana es valiosa, pero no es invaluable, ¿verdad? Invaluable significa que no le puedes poner precio. Claro que sí, Dios estipuló el precio. Tomas una vida, pagas con tu vida. ¿Se entiende? Incluso yo he logrado que me entiendan personas que no son cristianas cuando les hablas en términos de justicia para resarcir el daño y para disuadir, para que no le queden ganas a otros de hacerlo. Ahora, el adulterio, ¿cómo lo justificas? El secuestro. Alguna vez una persona me dijo, ¿estás diciendo que mi papá que engañó a mi mamá, debería yo matarlo a pedradas? Para empezar, yo no dije eso. El que lo dijo fue Dios. ¿Qué clase de Dios es ese? Bueno, analicemos. ¿Cuál es el problema del adulterio? ¿Cuál? A mí me han dicho, pues ya, pues si no la quiere y ya, pues que diga, no, pues ni modo, nos divorciamos y listo. Pero ¿por qué Dios no dijo eso? ¿Te has puesto a pensar? La violación, castigado con muerte. ¿Por qué si no le quito la vida? ¿Cuál sería tu justificación? Por eso hay que entender si se trata. La justicia se trata de que repongas, restaures, regreses lo que tomaste, lo que destruiste, lo que deshiciste, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo regresarías a una muchacha que fue violada? ¿Cómo la regresas a como estaba antes? ¿Se puede? No se puede. ¿Hay forma de enmendar el daño? No. Ahora, no nada más sufrió esa muchacha, ¿verdad? La familia. Y todo lo que siga en la vida de esa muchacha. En el adulterio, ¿cómo repones el daño al cónyuge inocente? ¿Se puede? ¿Puedes regresarlo a como estaba? Nunca.
¿Y a los hijos? ¿Los puedes regresar a como estaban? Nunca. ¿Y la familia? ¿Y la sociedad? ¿Sí sabías que la delincuencia está asociada a la falta de figura paterna principalmente? Hasta en su tiempo Obama, con todas las ideologías que apoyaba a Obama, el presidente, leyó estadísticas a nivel nacional. La ausencia del padre genera delincuentes. ¿Cómo repones eso? ¿Cómo enmiendas el problema que se genera en la sociedad? ¿Cómo? No lo puedes enmendar. Va más allá de lo que tú pudieras hacer al respecto. Entonces te quitan lo más valioso que tienes, ¿qué es? Tu vida. Y te quedaste corto. ¿Se entiende? El secuestro. ¿Cómo repones el daño? No se puede. Pagas con lo más valioso que tienes, tu vida. Se trata de justicia. Te quedas corto como quiera. Te quedas corto. Oye, pero hay que pensar en la persona. ¿Por qué mejor no lo transformamos y lo readaptamos a la sociedad? ¿Qué opinas? Dice, oye Dios, ¿por qué no se te ocurrió esa? ¿No te parece más fácil que nomás lo cambies y lo regreses? ¿Mm? Y algunos me han dicho, ¿y el perdón, Hernán? ¿Dónde dejas el perdón? Ok, pensemos en esto. De hecho, alguna vez se lo platiqué también a alguien que se había convertido al judaísmo y afirmaba que el cristianismo es falso. Bueno, vamos a ver esto. Imagínate que tienes un juez que recibe un caso de un violador y cuando le dice, no, pues sí, violó y maltrató a esta muchacha porque quiso, porque le gustó la muchacha. Y el juez dice, bueno, pero yo soy un juez muy amoroso. Te perdono, violador. Vete y no peques más. ¿Qué opinas de ese juez? ¿Es un juez justo? Por supuesto que no. Ahora, desde la perspectiva y la cosmovisión judía, que dicen que si tus obras buenas son puestas en un lado de la balanza y tus obras malas puestas en el otro lado, si pesan más las buenas que las malas, te salvas. Si pesan más las malas que las buenas, te pierdes. El mismo juez llega al violador y examina su caso y dice, mira, aquí tengo que 85 veces ayudaste a una viejecita a cruzar la calle. ¿Mm? Que siempre compraste el boleto para la rifa de los bomberos. Que fuiste muy buen niño en toda la primaria. Pero violaste a una muchacha una vez. ¿Pero cuántas veces ayudó a la viejecita? Entonces, ¿hacia dónde se inclina la balanza? ¿Sabes qué? Puedes irte en paz. Tus obras buenas sobrepasan a tus obras malas. ¿Te parece que es eso justo? Por supuesto que no. Ese es el punto. Dios es justo. ¿Y qué es lo justo? Cuando haces algo que para ti es imposible reponer, enmendar, quítenle todo lo que tiene. ¿Qué es eso? Tu vida. ¿Se entiende por qué la pena de muerte? Ahora, ¿por qué un cristiano dice no? ¿Por qué? ¿A quién se le ocurrió? A Dios, perfectamente justo. Dios se reserva a quien perdona. Me dice, ¿y qué anda con David? ¿Adulteró con Betsabé? ¿Y qué hizo Dios con David? Le perdonó la vida. Y le digo, ¿te asombras de David? Si te llamas cristiano, ¿qué hizo Dios contigo? ¿Eh? ¿No deberías estar muerto ya también tú? Ah, no, bueno, pues sí, pero yo nunca he adulterado. No, pero ¿qué tal el robo? ¿Qué tal el tener dioses ajenos? La idolatría. Todos los mandamientos que hemos analizado, en todos somos culpables, ¿sí o no? ¿Cómo es que dejó vivo a David? ¿Cómo te dejó vivo a ti? Por el mismo principio que Jesús ya pagó.
La deuda fue cancelada. Por eso tú gozas de libertad. Dios va a hacer que algunos paguen lo que es justo y a otros les va a pagar su deuda. Pero siempre hay pago, ¿verdad? Y ese que pague el que va al infierno, o pagó Jesús en la cruz y en el Calvario. Pero nunca se hace injusticia porque siempre se da el pago. Entonces, hermanos, tenemos que saber responder cuando te preguntan sobre la pena de muerte. Se trata de entender el problema que se genera, el daño que se genera y cómo haces justicia para compensarlo. Ahora, si me preguntas, ¿quieres que implementen la pena de muerte ya? Espérate, nuestro sistema está muy corrupto, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo que el deber ser es la pena de muerte, pero no podemos implementarlo y ya, porque nuestro sistema, yo creo, es muy deficiente, no por las normas, sino por las personas, que son fácilmente corruptibles, ¿verdad? Y es organizado, no es un tema aislado, es organizado. Entonces decimos, no, primero habría que hacer muchos cambios en nuestro sistema antes de implementar eso, pero eso es lo único justo, lo que Dios mandó, las condenas que Él estipuló, esas son perfectamente justas. Nosotros tenemos problemas al llevarlas a cabo, ¿verdad? Entonces, con respecto al secuestro, pagabas con tu propia vida. ¿Estás robando la libertad de alguien? Pagas con tu vida. Habría mucho menos secuestradores, porque ya los mataron o porque no van a tener ganas de secuestrar, ¿verdad? Ahora vamos al caso de robar, tomar algo que no es tuyo con violencia o con fuerza. Si alguien se atraviesa en tu camino y te amenaza con un arma diciendo, dame tu cartera, eso es robo, ¿verdad? Te está violentando. También es un robo usar la autoridad legítima para tomar lo que no es tuyo. Por ejemplo, con esto de, bueno, ya están de vacaciones de los niños. Yo me acuerdo mucho que había maestros, ¿cómo decir la palabra? Había maestros que abusaban de su autoridad. En mis tiempos no había celulares en la primaria, ¿verdad? Lo más que podías tener eran pues juguetitos así electrónicos o algo. Y había maestros que decían, te lo voy a quitar porque no lo puedes tener en el salón, y se lo quedaban. Y oye, maestro, vengo por mi No, ya es mío. ¿Cómo? Sí, tú bien sabías que no lo debías de traer. Sí, pero es mío. No, ya no es tuyo, ahora es mío, porque no me hiciste caso. ¿Es eso robo? Claro que es robo. De ninguna manera puede justificar que ahora es de su propiedad. La autoridad puede usarse para robar, claro. Aún si se estipulara una ley, todas las personas que tengan estas características tienen que pagar tanto. ¿Por qué? Porque sí. A ver, espérame, ¿pones un impuesto porque sí? Para los que ganan cierta cantidad y otros no. ¿Cuál es la justificante? Porque tú tienes más. ¿Y luego? No, pues es que, y de eso vamos a hablar la semana que viene si quiere, hay que darle a los que no tienen. ¿En serio? Le quitas a los que tienen para darles a los que no tienen. ¿Y cuál es la justificación? Pues no tienen. Ah, eso es robo, ¿verdad? Porque ¿con qué derecho te quitan algo que es tuyo para dárselo a alguien que no tiene? Roban. Claro que el que no tiene va a estar feliz. Va a decir, sí, amén, gloria a Dios. Necesitamos un Robin Hood que le quite a los ricos y nos dé a los pobres. Aguas. Necesidad no es lo mismo que derecho. El que necesites algo no significa que es un derecho que tienes. Y eso está enganchando a nuestro país con mucha facilidad. Y por eso hay que hablar de eso, pero no es el tema de hoy. El punto es que cuando te quitan algo a la fuerza, por vías legales o ilegales, sigue siendo robo. No hay una transferencia. Ellos no lo crearon, ellos no lo descubrieron. No se los estoy regalando. Y me lo quitas, eso es robo. Ahora, me parece que es muy difícil que un cristiano sea tan descarado y haga esas cosas. Me parece que es muy difícil que un cristiano diga, Señor, ayúdame a encontrar buenas víctimas el día de hoy.
Que he escuchado personas que lo hacen, pero no son cristianos, ¿verdad? Y le dicen a Dios, ayúdame ahora sí a robar más porque lo necesito. Es que bárbaros, ¿verdad? Pero no tienen conocimiento de Dios. Pero alguien que se dice cristiano, que haga algo de eso, me parece muy difícil. No niego que puede haber personas que se dicen cristianos y lo hacen. Pero que un cristiano lo haga me parece algo muy difícil. Sin embargo, si hablamos del hurto, ese se da con mucha frecuencia y con mucha facilidad y a veces de forma totalmente inconsciente. Aunque te acusa tu conciencia, no estás comprendiendo bien lo que estás haciendo. El hurto es tomar lo ajeno sin violencia ni fuerza. Por lo tanto, normalmente es a escondidas, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, te bajas del carro, que me pasó a mí, dejé el teléfono a la vista, feo, viejo, casi no sirve. Alguien lo vio, este es mi momento, rompe el cristal, se lleva el teléfono, no es un robo, sino que me hurtó. Lo hizo a escondidas, no me hizo violencia a mí, ¿ok? Considera ahora que vas a una frutería y tú dices, dame 1 kilo de aguacate. No sé por qué digo aguacate, se me está antojando mucho, pero aguacate. Con chilito y cebollita. Tengo hambre, ¿verdad? 1 kilo de aguacate. Y el de la frutería modificó las pesas. Y ahí dice que es 1 kilo, pero en realidad no. ¿Es un robo? No, es hurto. Porque no hizo violencia contra mí. Pero me está quitando más dinero del que debería de quitarme sin justificación. Alteró la báscula para decir que es más y cobrarme cuando en realidad es menos. Me está hurtando, ¿verdad? Ahora, yo sé que también debería ser difícil que un cristiano diga, Señor, ayúdame a alterar las básculas y que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Ok, pero, ¿qué tal en tu trabajo? Te pagan por trabajar durante 8 horas según la ley. 8 horas de tu tiempo. ¿Para qué te pagan? Para que dediques tu tiempo, tu creatividad, tu habilidad en operar una máquina, en administrar gente, en hacer ciertas tareas, ¿verdad? Se supone que según la ley, en ese rango, pues tienes derecho a tomar un tiempo de descanso para comer, puedes ir al baño, ¿verdad? Son necesidades naturales. Y hasta la ley silla, se supone, no te pueden dejar parado todo el tiempo, tienen que dar chance de que te puedas sentar. Ok, ¿qué pasa cuando pierdes el tiempo plática y plática con la compañera de cómo estuvo la posada? ¿Sí viste la de RH bailando con el de piso? Si yo se sabía que se traían algo. ¿Y viste la cara que puso la esposa cuando le dedicaron una canción a don Miguel? Y se pone sabroso, ¿verdad? Y en lugar de estar trabajando, andan intercambiando información que no tiene que ver con tus actividades. ¿Qué estás haciendo? Estás hurtando a la empresa. No es un robo en el sentido estricto de la palabra, estás hurtando. Porque así como estás, en el caso de los que alteran las básculas, tú no estás dando lo que deberías de dar. Y eso es muy común, aún entre los cristianos, ¿verdad? Perder el tiempo en el trabajo quebranta el 8.º mandamiento. Quebranta el 8.º mandamiento. Llegar tarde de trabajo, también. Salirte antes, también. Fíjate, ¿cuál es la perspectiva de un cristiano cuando va a trabajar? Tengo que usar todo el tiempo que pueda en buscar el bien de esta empresa, excediendo lo que me piden para que Dios sea glorificado. No lo haces, estás hurtando a la empresa y le restas gloria a Dios por tu desempeño, ¿verdad? O dices, no estoy perdiendo el tiempo, lo estoy haciendo, pero ahí se va. Estás hurtando. ¿Por qué? Porque no estás siendo honesto al usar tus habilidades y tus talentos en las tareas que te encomendaron.
Por eso les había dicho, el cristiano tiene que ser muy productivo, tiene que ser muy eficiente, tiene que hacer las cosas con excelencia, para la gloria de Dios y para no quebrantar el octavo mandamiento. ¿Se entiende? Ahora, considere la buena reputación de una persona. Empiezo por el trabajo. La buena reputación de una persona que trabaja bien, hace su trabajo, llega a su hora, se va a la hora que corresponde, incluso se puede quedar más tiempo para cumplir con sus responsabilidades, y tú oyes un chisme de él y pasas el chisme. Y te escudas como un videito que vi que dice, después del chisme dices, dicen las malas lenguas. Dice, de manera que ya no eres el malo tú, sino la lengua que lo dijo. Esa lengua es mala. Yo nomás te paso la información. Y si esa información daña la buena imagen y reputación de ese empleado, estás hurtando su buena reputación. Le estás quitando algo sin justificación. ¿Se entiende? Pero ¿quién soy yo para juzgar? Dicen otros. Después de que ya se aventaron el chismesote. No te consta. No lo viste. No lo digas. Así de simple. ¿Verdad? ¿Qué tal un hermano en Cristo? Un pastor, una congregación. Ay, de eso hay mucho en las redes sociales. Dice y dice cosas que ni les constan, ni las vieron, pero así lo escucharon y así lo pasaron, o se lo inventan. ¿Qué estás haciendo con la persona, la buena reputación de un hermano en Cristo, de un pastor, de una congregación? Los cristianos en las redes sociales hacen mucho de eso. No son lengua floja, son dedos flojos, porque no son audios, sino escriben. Con tanta facilidad pasan información que no les consta, dañando a personas que no tendrían por qué ser dañadas. Pero yo no escribí nada más compartí el video, lo mismo. No escribí nada, nomás le di me gusta, me encanta. Es lo mismo. Considera la propiedad intelectual, que también he visto que hacen los cristianos. Alguien escribe un libro y lo pone a la venta. Alguien lo compra, lo digitaliza y lo regala. ¿Te parece justo? Hurto. Hurto. He visto cristianos en las redes. Aquí van los links de los videos, de los PDFs que yo he comprado. Ay, Dios te bendiga, hermano. No puede ser. Dios bendiga al que me los compartió. ¿En serio? ¿Y dónde quedó la propiedad intelectual? Hasta bendicen al que se los pasa. Es el colmo, ¿no crees? Es el colmo. La confianza de una persona. Cuando tú te comprometes en algo importante para esa persona y quedas mal, lo dañas. Ya no va a confiar no nada más en ti, sino en las personas. Eso también es hurto. Y eso con mucha facilidad, ¿verdad? Los muchachos diciéndole a la chica que es el amor de su vida, que es la idónea, que Dios le reveló que ella era para él, nada más para obtener un beneficio físico. ¿Están robando? No en el sentido estricto de la palabra, pero están quitando algo que no tenían por qué quitar, algo que no es justificable. Y de eso hay mucho. Fíjate, Mateo 21, 12 al 13. Jesús entró en el templo y echó de ahí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. ¿Por qué? Alguna vez nos dijeron, pero aquí ustedes venden también, ¿no? Al final, unas tostaditas con aguacate. Otra vez el aguacate. No, espérame, no es lo mismo, ¿verdad? Porque acá en el templo,
Hay quien te decía, oye, para poder ofrendar aquí tienes que comprar la moneda oficial. Y hay un tipo de cambio, no puedes echar cualquier moneda. Tiene que ser la moneda oficial del templo y ahí había ganancias por el cambio. ¿Era eso necesario? Por supuesto que no. Por lo tanto, están hurtando a la gente lo que el tipo de cambio les generaba de ganancia. Aquí vendemos los animales oficiales para el sacrificio. Aquí lo puedes comprar con un sobreprecio y lo necesitas porque por ley tienes que hacer sacrificios. Otra vez se están hurtando. Si aquí al terminar te quieres echar unas tostadas, eso es libre y voluntario, no es requerido. Si te dijéramos, ¿quieres venir a la predicación? Tienes que comprar una orden de tacos. Si no, no. Yo traigo mis tacos. No, tienen que ser tacos de aquí. Eso sí sería el equivalente. ¿Me explico? Entonces, fíjate cómo incluso en las cosas que supuestamente son para Dios, cuando tú estás tratando de sacar dinero de la gente de forma injustificada, condicionándolos a que tienen que dar eso para que puedan ser beneficiarios de una predicación o de un consejo, estás hurtando. Jesús fue muy claro, ¿verdad? Entonces, el octavo mandamiento es quebrantado con mucha facilidad, aunque no uses violencia para quitarle algo a alguien. ¿Cuál era según la ley de Moisés, lo que Dios estipuló? ¿Qué tenía que hacer alguien que era atrapado? Un ladrón. Éxodo 22, 1 al 4. Si alguien roba un toro o una oveja y lo mata o lo vende, deberá devolver 5 cabezas de ganado por el toro y 4 ovejas por la oveja. O sea, regresas lo que te robaste más una compensación de daños. Se robó un toro, entonces tienes que devolver 5 cabezas de ganado por el toro y el toro. Te robaste una oveja, regresas la oveja y 4 ovejas más. Si un ladrón, versículo 2, es sorprendido entrando a una casa y se le mata, su muerte no se considerará asesinato. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? Pero si se mata al ladrón a plena luz del día, su muerte será considerada asesinato. El ladrón está obligado a restituir lo robado. Si no tiene con qué hacerlo, será vendido para restituir lo robado. Si el animal robado se halla en su poder y todavía con vida, deberá restituirlo doble, ya sea que se trate de un toro, un asno o una oveja. Entonces, fíjate, oye, no tengo dinero. Bueno, póngase a trabajar como esclavo. Y con lo que te están dando, con eso pagas. Ahí no aplicaba la pena de muerte, ¿verdad? Pero no nada más era regresar lo que te robaste, sino una compensación. Ahora, si tú afectaste el buen testimonio de un hermano, ¿cómo lo enmiendas? ¿Mm? ¿Cómo? ¿Y cómo compensas? ¿Tú te robaste algo? ¿Cómo enmiendas? ¿Y cómo compensas? No basta con decir, sí, yo me robé tu teléfono, ahí está. No, sí, esto es de mi propiedad, pero el mal de pena no es que me regreses lo que es mío, sino lo que vas a tener que pagar por lo que me hiciste. ¿Se entiende? Efesios 4:28, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Pablo dice, no robes, trabaja, adquiere correctamente las cosas. Y no nada más para ti, con lo que ganas, ayuda a los necesitados. Ese es el principio cristiano. Primera de Corintios 6:10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es muy serio estar hurtando la buena reputación de alguien, la propiedad intelectual de alguien, lo que le quitas a la empresa cuando eres mediocre en tu trabajo o cuando pierdes el tiempo, lo que le quitas a los demás con tus acciones. Es grave a los ojos de Dios. Los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Y hay cosas a las que los cristianos nos acostumbramos. Mal de muchos, dice un refrán,
Mal de muchos, consuelo de tontos. Piensan que como normalmente la gente lo hace, no es tan grave. Mal de muchos, consuelo de tontos. Nadie, nadie querría estar asociado con un ladrón, ¿verdad? Nadie querría vivir en un lugar donde los ladrones quedan impunes. Nadie querría esforzarse y trabajar para adquirir las cosas y que cualquiera te las quite. Son cosas básicas para cualquier sociedad. Sin embargo, normalizamos el hurto, condenamos el robo, ¿verdad? Tanto el hurto como el robo como el secuestro quebrantan el octavo mandamiento. Tenemos que pensar bien qué estamos haciendo que le quita a otros lo que justamente les corresponde y arrepentirnos y enmendar el daño cuando sea posible. Estuviste hablando mal de un hermano porque pasaste información que no te consta, que no tienes la evidencia, no lo puedes demostrar. ¿Qué es lo que te corresponde hacer? ¿Qué se te ocurre? Según lo que leímos, tienes que pedir perdón públicamente, ¿verdad? Fíjate bien, hay muchas personas, y todos podemos cometer ese error, que pensamos que si nadie se dio cuenta y ya no lo hacemos, asunto arreglado, ¿verdad? ¿Es eso lo correcto para un cristiano? No. Si yo nombrara a una persona y hablo mal de esa persona, sin que me conste, sin evidencia, y es falso lo que dije, y me doy cuenta, ¿qué tendría que hacer? Públicamente decir, me retracto de lo que dije. Cometí un error. He pecado contra Dios y contra esa persona. Y tendría que pedir perdón, no nada más al ofendido, sino a todos los que me escucharon. ¿Verdad? Pero ¿voy a regresarlo a como estaba? No, no se puede. Porque no voy a tener control de todos los que escucharon y a su vez reenviaron lo que escucharon. Así que se vuelve un asunto muy crítico, porque no hay forma de que yo haga justicia, no hay forma de enmendar el daño. Por eso deberíamos muchas veces quedarnos callados. Y dice, no, yo ya le pedí perdón a Dios. ¿Y si realmente Dios te perdonó, qué es lo que esperarías ver? Las muestras de arrepentimiento, el pago. Imagínate, llega con nosotros un ratero y dice, yo quiero ser cristiano, porque Dios ya me perdonó. Ok, danos evidencia de tu regeneración. Y viene y se congrega y canta alabanzas y lee la Biblia y sirve en un ministerio. ¿Tienes evidencia de su conversión? Más de uno diría, sí, sí, Dios ya lo perdonó. ¿Y qué onda con todo lo que se robó? ¿Qué debería hacer? Ir y entregarse a la autoridad. Aquí está lo que me robé, vengo a pagar lo que me corresponde. Esa es la evidencia. Más que lea la Biblia, más que se congregue, ¿cuál es la evidencia de que Dios lo transformó? Que Él sabe que aunque fue perdonado, tiene que hacer justicia. Así que eso es para todos nosotros. ¿Realmente te perdonó el Señor? Muéstralo. Oye, estabas perdiendo el trabajo. Hoy en día estás perdiendo el tiempo en tu trabajo. ¿Qué vas a hacer? Ahora tengo que quedarme más tiempo para compensar lo que no hice. Oye, Hernán, ¿por qué te quedas más tiempo? Hay cosas que tengo que ordenar. Hay cosas que tengo que compensar. Yo sé que hay jefes que te dan chance, ¿verdad? Y te dan breaks. Oye, ¿me puedo ir temprano? Claro que sí. Qué bueno. Pero ¿cómo compensas? Ok, voy a pedir chance de irme 2 horas antes. Voy a acumular 2 horas extras de trabajo. ¿Por qué? Si no me lo están pidiendo. Porque yo sé que hay un Dios que me está viendo y que espera que yo haga lo justo. ¿Se entiende?
Ahí está la muestra del arrepentimiento, en que se haga justicia. No es un asunto psicológico. No es un asunto psicológico de que yo ya me siento perdonado. Sí. ¿Tienes fe? ¿Dónde están las obras? La fe sin obras es muerta, es falsa. ¿Dónde están tus obras? Si llega un asesino y dice que ya se convirtió y no se entrega a la policía y no le dices nada, tú eres cómplice. ¿Se entiende? Mi hermano, qué bueno que Dios te regeneró. Ve y haz lo que es justo. Ve y paga el mal de pena que corresponde. Pero Cristo ya me perdonó. ¿Qué le dirías? ¿Eh? Sí. Perdona tus pecados, pasados, presentes y futuros. Pero también la Biblia nos dice que hagamos lo que es justo. Ante Dios y ante los hombres. Hay una ley que dice lo que es justo en esos casos. Ve y haz lo que es justo. ¿Se entiende? Qué feo, Hernán. Tan frío. Es bíblico. Es bíblico. Por eso hay que hacerlo. Entonces, ¿quién de aquí ha robado? Hurtado. Secuestrado. Espero que nadie levante la mano de secuestro. Pero espero que te des cuenta que hurtar prácticamente es imposible no hacerlo. ¿Verdad? ¿Cuántas veces has perdido el tiempo en el trabajo? ¿Mm? ¿Cuántas veces desperdiciaste el tiempo en la escuela? ¿Cuántas veces no hiciste lo que debías? Restando beneficio, restando ganancias, restando utilidad, incrementando costos, complicando las cosas. Todos hemos pecado. Todos. Y ese es el peligro. Ese es el peligro que tenemos. No pecamos como los demás, pero pecamos. Nos falta la parte positiva. Esa está más, o sea, esa es mayor responsabilidad. Una cosa es decir, bueno, entiendo la negativa, pero la positiva, ¿cuál es lo opuesto de no robar? Si eso es lo que no debo de hacer, entonces, ¿qué debo de hacer? Darle a cada quien lo que merece. Y muchas veces no hacemos eso. Empezando con nuestros padres. ¿Les has dado lo que merecen? No. De hecho, todo lo contrario. ¿Verdad? Hay mucho que estudiar ahí y de política. Los mexicanos están siendo seducidos por ideologías políticas contrarias a la Biblia. Y me parece que muchos no se han dado cuenta. Dicen que no se debe de hablar de política en la iglesia. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Yo no te voy a decir por qué partido votar. No me corresponde. Pero sí me corresponde alertar sobre lo que los políticos hacen y dicen cuando es contrario a la Escritura. Así que no nos vamos a meter en partidos o en quién, por quién deberías votar, pero sí las filosofías que traen. Sí las cosas que están haciendo que a simple vista parecen buenas, pero si le analizas con detalle, contradicen la Escritura. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Hasta aquí nos quedamos hoy. Por favor, reflexionemos en nosotros mismos. No busques ver la cara de ratero al que está a tu lado. Piensa en ti mismo. ¿Qué tantas cosas has hecho que han sido hurto? Que le has quitado a alguien algo que no tenías por qué quitarle. Y pidámosle perdón a Dios y hagamos lo que corresponde. Recuerda, no basta con que tú digas, Dios ya me perdonó. Faltan las obras, la evidencia de que fuiste perdonado. Y en estas fechas ves a mucha gente, ¿verdad?
Y se junta mucha gente y se vuelve muy propenso a hablar cosas que no deberías hablar y muchas cosas que con facilidad los cristianos hacemos y hay que reflexionar y hay que hacer un alto y pensar y hacer lo que corresponde, ¿verdad? Así que vamos a orar, Señor. Reconocemos delante de ti que no hay nada en nosotros digno de ti. Aunque a veces, Señor, nos convencemos a nosotros mismos que vamos bien, sabemos por tu palabra que todo obra para bien, pero cometemos el error de justificar nuestras acciones, porque otros las hacen, porque por negligencia no me pongo a estudiar, porque no me pongo a meditar en tu palabra. Lo hacemos, nuestra conciencia nos acusa, pero nos convencemos de que en realidad no está mal y lo aceptamos en nuestra vida. Lo aceptamos como una forma de ser que no tiene problema. Minimizamos nuestras faltas, pero cuando nos hacen algo lo maximizamos, Señor. Ayúdanos a ser coherentes, a ver que todo lo que hacemos en última instancia es por ti y para ti. Aunque a veces no sentimos que la empresa merezca nuestro buen servicio, no lo hacemos por la empresa, lo hacemos por ti. Cuando a veces pensamos que los hermanos han hecho algo definitivamente equivocado, pero no nos consta y no tenemos la evidencia, Señor, líbranos de continuar la murmuración. Cuando falsificamos las cosas para salir menos perjudicados, dañando a otras personas, Señor. Cuando ocultamos información para salir bien librados, dañando a otras personas, les estamos quitando algo que les corresponde. Les estamos quitando algo que no es nuestro, que no debería ser nuestro criterio el que se aplique para quitarlo. Tomamos el lugar que solo a ti te corresponde porque se nos hace fácil. Ayúdanos, Padre, a refrenar nuestra lengua, a detener nuestros dedos cuando escuchamos cosas, cuando vemos cosas y no tenemos el contexto. Ayúdanos, Padre, a no pensar en si alguien se merece o no las cosas, sino en que tú todo lo mereces y que lo hacemos por ti. Ayúdanos, Señor, a ver más allá de lo que nuestro entendimiento nos permite, que sea tu Espíritu Santo el que nos permita profundizar y nos guíe para entender cada vez más tu justicia en los mandamientos y para entender que a pesar de que justamente merecemos ser condenados, ¿cómo es que hemos sido librados? Que esa libertad que nos diste, la justicia de Cristo que pusiste en nosotros y la paga de nuestro pecado, que no nos lleve a minimizar nuestro pecado, que no nos lleve a pensar que entonces lo que hemos hecho no es tan grave. Al contrario, Señor, que al ver tu sufrimiento en el Calvario y en la cruz, podamos entender la magnitud de nuestro pecado. Ayúdanos a dar respuesta cuando se nos demande, en base a lo que creemos en ti, a lo que tú has dicho en tu palabra. Sabemos que el mundo no va a recibir con buenos ojos mucho de lo que tú enseñas en tu palabra, mucho de lo que tú ordenas. El mundo está en contra. Ayúdanos a permanecer firmes a la hora de afirmar lo que la palabra afirma. Lo que tú dijiste, Señor, ayúdanos a permanecer firmes en eso y a poder dar razón del por qué, ya sea que lo entiendan o no lo entiendan. Danos la capacidad de explicarlo de forma clara, que como dice tu palabra, que nuestra plática con aquel que no te conoce sea amena y de buen gusto. Ayúdanos, Señor, a entender para enseñar, a entender para explicar. Si no haces la obra en nosotros, no podemos continuar con la palabra que nos has dado y no podemos beneficiar a otros. Ayúdanos, Padre, a darle a cada quien lo que merece, a no quitarle nada a nadie injustamente, y a defender al que está siendo oprimido y se le está quitando injustamente. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Sí, si hay preguntas, bien. Voy a tratar de responderlas todas. Recuerden que
no podría, ¿cómo explicarlo? En nuestra experiencia en Árbol Plantado, con respecto a los tiempos de preguntas, hemos intentado muchas cosas y hemos adoptado lo que mejor funciona. Hay preguntas que requieren una respuesta profunda, hay otras preguntas que no tanto, y hay preguntas que requieren una respuesta profunda, pero no me alcanza el tiempo. Entonces me puedo quedar corto a la hora de dar respuestas, pero si tú estás aquí y tú hiciste tu pregunta y no se alcanzó a responder en el tiempo, tú puedes acercarte a preguntar al final. Los que resultarían más perjudicados son los que están en línea, hacen la pregunta y no se alcanza, porque como avanzamos en los temas, pues no hay forma de aclararlo. Pero si yo de repente encuentro una pregunta que en mi criterio considero que hay que invertirle más tiempo, lo voy a hacer por la edificación que yo considero que puede traer explicarla. Entonces, no voy a ser perfecto a la hora de distribuir el tiempo. Voy a dedicarle a unas respuestas más que a otras, dependiendo del tipo de pregunta, pero el objetivo es que no te quedes con la duda, ¿verdad? Entonces, aprovecha bien este tiempo, trata de hacer tus preguntas concisas para poder dar una respuesta específica. Si está muy general, me complica saber qué es exactamente lo que quieres, en lo que tienes duda y la respuesta se quedaría muy corta, ¿verdad?, al tratar de generalizarla. Entonces, mientras más específico seas, mejor. Empiezo a leer, dice, buenos días, dos preguntas. Hemos visto que hay cosas del Antiguo Testamento que en la actualidad ya no aplican por la cultura en la que nos encontramos o después de la llegada de Jesús, por ejemplo, los alimentos impuros, lo de la vestimenta cuando Jesús habla del ojo por ojo y amar a los enemigos, de poner la otra mejilla, todo lo que hemos visto anteriormente. Número uno, ¿cómo saber que tener la postura de pena de muerte es válido en nuestra actualidad y no solo la cárcel, que es lo que se hace en nuestras leyes hoy en día? Bueno, eso lo comenté, ¿verdad? No, o sea, afirmamos que el acto más justo que puede hacerse es lo que Dios ha dicho, porque Dios es perfectamente justo y podemos mostrar con argumentos porque es justo que alguien pague con su vida. Pero precisamente el examinar nuestra situación actual y la corrupción en el sistema nos puede hacer pensar, sí, pero no estamos listos, ¿verdad? Es decir, las leyes se quedan cortas impartiendo justicia. No es, hay muchas cosas que podemos analizar, o sea, oye, alguien asesinó, no le quitas su vida, lo guardas en una cárcel donde le das techo, sustento, vestido y protección, entre comillas protección por las cosas que dicen que pasan, ¿verdad? Y toda la comunidad en la sociedad tiene que estar manteniendo a esas personas. ¿Dónde está la justicia en eso, verdad? No hay justicia en eso. Habría que cambiar todas esas cosas. No puede ser que una persona que hizo semejante cosa ahora no tenga problemas para vivir porque tiene techo, sustento, mientras hay niños en la calle que no tienen nada de eso y no han hecho nada malo. ¿Se entiende? No, no es proporcional el castigo, no es justo. No puede ser que así sea entonces la paga porque, aunque no creo que sea eh, bonito estar en la cárcel, no es proporcional, ¿verdad? Entonces, se tiene que examinar y tendría que ser algo gradual, ¿verdad? Llegar a cierto nivel bajo de corrupción donde podamos entender cómo es que la justicia realmente está haciendo justicia. Y por supuesto que no puede ser el criterio de uno solo, ¿verdad? Tiene que ver muchas cosas que se tienen que tratar, pero decir, cuando Dios estipula la pena de muerte, ningún cristiano debe tener problemas en decir eso es lo justo. Eso es lo único que pudiéramos considerar en el ideal. La manera en que lo llevamos a cabo, ahí sí hay que pensar y reflexionar y ver cómo vamos a meter restricciones y candados y ese tipo de cosas para asegurar que no haya inocentes pagando con su vida, ¿verdad? Por un sistema deficiente o por un sistema corrupto. Pero hay que hacer esa aclaración a las personas. Es justo y te explico por qué, pero no podríamos implementarlo hoy en día tal cual estamos, habría que hacer ajustes. Luego dice cristianos que hablan mucho de que como cristianos debemos perdonar como Dios nos perdona a nosotros y toman de referencia mucho el 70 veces 7 y se entra mucho en conflicto de que cuando a uno le toca que lo engañen, hurten o roben, debemos actuar con perdón y dejar pasar porque puede ser usado para que esa persona conozca de Dios por medio de esas situaciones y de nuestro actuar. ¿Cómo se puede sostener eso con tener el pensamiento como cristiano que haya justicia o pena para los que cometen el daño? Mira,
yo entiendo que cuando tú lees esos pasajes pareciera que dice que no importa lo que te hagan, tú siempre perdonas, ¿verdad? Pero si tú lees Lucas 17, en los primeros versículos, Jesús especifica de otra manera el perdón. Dice, si tu hermano peca contra ti y se arrepiente, perdónale. Ahora fíjate, nosotros perdonamos como Dios nos ha perdonado. ¿Qué es lo primero que manda el Evangelio antes de saber que has recibido perdón? Arrepiéntete de tus pecados. De manera que el propio Evangelio afirma que sin arrepentimiento no hay perdón. Si Dios aplicara eso, como muchos lo interpretan, tú tienes que perdonar todo, pues entonces el universalismo sería cierto. Porque Dios le diría a todos, pues los perdono y ya. No, espérame. ¿Y dónde está el mandato del arrepentimiento? ¿Y por qué es necesario para recibir perdón de pecados? El mandato es que perdonemos a los que Dios ha perdonado. ¿Me explico? Yo no le puedo retener el perdón a alguien que Dios ya perdonó. ¿Y cómo sé que Dios ya lo perdonó? Por el arrepentimiento, que son sus obras, ¿verdad? Si yo veo arrepentimiento, no niego que Dios lo perdonó, porque es Dios quien da el arrepentimiento. Y si tiene obras de arrepentimiento, yo no le puedo negar el perdón, porque Dios ya lo perdonó. Pero definitivamente no es lo mismo a que un hombre llegue a su casa y golpee a su mujer y él le diga, no importa, te perdono. Y el día siguiente la vuelve a golpear y él dice, no importa, te perdono. Ella le dice, porque la Biblia dice que perdono 70 veces 7 y la golpeé 70 veces. ¿Tú crees que esa es la voluntad de Dios? Por supuesto que no, porque desde el momento en que el hombre la vuelve a golpear ya demostró que no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿cómo debemos de perdonar? La evidencia de arrepentimiento en la persona que nos ofendió forza el perdón en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ya lo perdonó. ¿Se entiende? Ahora, por supuesto que Pablo también enseña a pasar por alto la ofensa. Hay cosas insignificantes, ¿verdad? Cosas que no son graves. Oye, pasó Hernán y me volteó la cara. Dios haga justicia en su vida. No, espérate, ni te vi, ¿verdad? Hay gente miope que no ve, aunque te está viendo ni se da cuenta. No tengo yo ese problema, pero a veces soy muy distraído, ¿verdad? Entonces hay cosas que no aplican, que no, hasta que haya arrepentimiento. Pasa por alto la ofensa, pero hay cosas que no puedes pasar por alto. ¿Me explico? Piensa, oye, un violador de niños, un pedófilo, viene y dice que ya se arrepintió, Dios lo perdonó y quiere dar clase a los niños. ¿Qué haces? Es que hay que mostrar el amor, Dios ya lo perdonó. No, mi estimado, por supuesto que no. Yo no tengo ninguna evidencia de tu arrepentimiento y no vas a estar en contacto con los niños. Qué feo, Hernán, ¿dónde está el amor? Ahí está el amor por los niños. ¿Me explico? Entonces, el sentimentalismo aquí se mete y hace estragos. Yo he escuchado mujeres que han venido con nosotros a decirme, mi esposo me golpea y me golpea y me golpea. Y cuando yo iba a la iglesia, el pastor me decía, aguántate. La Biblia dice que tú tienes que someterte a él. A la señora la patearon, embarazada la tiraron por las escaleras y le dijeron, aguántate. Así es, tú tienes que perdonar. Dime qué clase de persona concluye que eso es consistente con la Escritura. Es absurdo. Pero el sentimentalismo, el amor sentimental, tú tienes que amarlo, hace mucho daño. El amor bíblico es ágape y no depende de tus emociones. Es una decisión, ¿verdad? Ama a tu enemigo, ok. Pero eso no significa que voy a dejar que me golpee, ¿verdad? Ni siquiera Jesús antes de su tiempo dejó que lo maltrataran. Se entregó en el Calvario porque era su tiempo. Tú puedes ver a Pablo huyendo, escapando y lo que sea hasta que lo agarraban. Ya te agarraron, ni modo. Recibo de parte de Dios lo que me toque por cuestión de la palabra. Pero hay que tener mucho cuidado con ese tema del perdón. Lo sacas de contexto y se vuelve muy peligroso. Siguiente, el domingo pasado nos explicó cuál fue la parte positiva de cometer adulterio. No le veo nada positivo en cometer adulterio. No, se me hace que estás mal entendiendo la parte del sentido positivo. El sentido negativo, no cometas adulterio, no adulteres, nos referimos a la parte que no debes hacer. A eso me refiero con negativo, no debes hacer.
Porque nunca sería negativo, o sea, malo, que no cometas adulterio, todo lo contrario. Cuando decimos la parte negativa es la parte que no debes hacer y la parte positiva es la parte que sí debes hacer. Y dijimos, si no debes adulterar, entonces debes amar a tu esposa, valorar el matrimonio por todas las cosas, ser fiel hasta con el pensamiento. Esa me dice, no cometes adulterio, pero implícitamente me dice qué cosas sí debo de hacer. Debo de ser fiel hasta con la mente. Debo de valorar el matrimonio. Debo de amar a mi esposa, que es lo opuesto al adulterio. ¿Me explico? Entonces, cuando dices cuál es la parte positiva, porque no hay nada positivo, así como tú lo expresas, estoy totalmente de acuerdo. No hay nada positivo en cometer adulterio. Decimos positivo en el sentido de lo que sí debes hacer con respecto a ese mandamiento. Espero que se aclare esa confusión. Siguiente, Solórzano Blanca pregunta, ¿pero qué hay con el hurtar sin querer? Por ejemplo, que te dan la oficina un lapicero para que firmes un papel que necesitas hacer y te lo llevas sin querer. Y cuando pasan 3 días y te das cuenta de que te llevaste un lapicero que no es tuyo, ¿pecas? Pero lo triste es que ya no lo puedes regresar porque fue en otro estado donde surgió. Bueno, yo entiendo, ¿verdad? Y hay que hacer distinción. Una cosa es la cleptomanía, que agarras cosas sin estar consciente y como quiera vas a ser acusado de robo o de hurto. Y las cosas que pasan accidentales, ¿verdad? Cuando sucede algo accidental, ok, se explica y quedas expuesto al criterio de la persona a la que le quitaste, ¿verdad? Si tú dices, oye, me cayó ahí en mi cuenta, pues, 1 milloncillo, ¿verdad? No es mío y pues me lo gasté sin querer. ¿Crees que no va a haber consecuencias? Por eso, ojo, una cosa es que tú accidentalmente hagas algo, eso no le resta, ¿verdad? No, no lo hace menos mal. Sigue siendo el mismo mal, aunque no estabas consciente. Tú tienes que, ¿sabes qué? Mira, para mí los detalles son importantes y me quedé con tu pluma, ¿verdad? Tú dime qué hago, ya me cambié de ciudad, te transfiero, ¿cuánto te costó la pluma? Tú buscas dejar en claro que tu intención es enmendar el daño. Te van a decir, ay, quédate con el lápiz, ¿verdad? Quédate con la pluma. Ah, bueno, pero no fuiste tú quien sumió. O sea, no fuiste tú quien dijo, ah, a mí se me hace que él no me va a decir nada, porque eso es el problema. El criterio de si es falta o no es de Dios, ¿verdad? No tuyo. Y el mal de pena que corresponde lo va a dictar el ofendido, ¿verdad? Según las leyes. Ahora, si es una pluma, un lápiz, o, te pedí el taladro y nunca te lo regresé, que pasaba mucho entre hombres, ¿verdad? Se prestaba una herramienta y va, amnesia temporal, selectiva, esa se te olvidó, oye, compénsalo, ¿verdad? ¿Sabes qué, compadre? Aquí está tu taladro y vamos por unos tacos por los daños, ¿verdad? Los daños morales. Una carnita asada, nomás para ver dejar en claro que no fue mi intención, ¿verdad? Fíjate bien, regresas y compensas. Ese era el principio del Antiguo Testamento. Regresas y compensas. Es nuestra guía. ¿Qué haces? Bueno, te lo regreso y busco compensarte para dejar la relación bien, aunque haya sido accidental. Siguiente, se le puede calificar robo o hurtar en forma legal, por ejemplo, como las tarjetas de crédito que cobran intereses altos que no puedes pagar, ponen letra pequeña sus condiciones. Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado porque tú firmaste, ¿verdad? No puedes decir, me están robando y tu firma de que aceptaste, ya no procede. Más bien, ahí es responsabilidad nuestra. Casi nadie lee las letras chiquitas, y menos si es en digital. ¿Sabes todo lo que te has comprometido usando Facebook? ¿Sabes toda la información que le cediste? ¿Sabes todo lo que pueden hacer los teléfonos al consentir que los uses? Que graban todo lo que dices, que pueden rastrear tu ubicación para sus propios fines. Muchas personas no saben y se sorprenden, dice, oye, esto es brujería. Estaba diciendo, se me antojan unas tostadas con aguacate y me las va a empezar a ofrecer el teléfono. Si tengo activada esa opción. Yo no la tengo activada, porque sí supe lo que hacían. Pero te está escuchando y toda esa información se va a un servidor y la procesan y te mandan comerciales. Y ellos juran que no hacen mal uso. Ya, allá tú sí les crees, ¿verdad? Pero no sé si nunca te pasó por la mente por qué Facebook es gratis. ¿Por qué las redes sociales son gratis? Porque tú eres el producto. ¿Me explico? Tú eres el producto.
Tú eres lo que ellos venden. Tu información es la que se vende. Entonces, en este tipo de cosas, de letras chiquitas, o en las redes sociales, o cuando tú firmas, aceptas un términos y condiciones, ahí no hay letras chiquitas, pero es tanto lo que está ahí que nadie se pone a leerlo. Y luego dices, me están robando. No, lamentablemente somos víctimas de nuestra negligencia. Siguiente, ¿qué hay con personas que no pueden pagar y se van a bancarrota por no pagar? ¿Se les considera una forma de robo por no pagar nunca? Lamentablemente sí. Cuando nosotros adquirimos un servicio y nos comprometemos a pagar y no pagamos, es hurto, por la razón que sea, ¿verdad? No puedes decir, pues es que le fue muy mal, sí, pero como quiera, no estás pagando lo que debiste de pagar. Te quedaste con un bien o con un servicio sin pagarlo, eso es hurto. Entiendo que se nos pasan cosas, accidentes, enfermedades, pero estrictamente hablando sigue siendo hurto cuando no pagas. Tienes que llegar a un acuerdo. Eso es lo que se tiene que hacer. Le debes al banco, no hay con qué pagar, acuerdos. El banco puede decir, mira, yo sé que no tienes para pagar, así que una fracción de la deuda, con que me pagues esto. Ah, bueno, no le voy a pagar todo, pero estamos llegando a un acuerdo y con eso queda el asunto terminado. Nosotros como cristianos debemos hacer el esfuerzo por establecer acuerdos. Y hay parábolas de eso que Jesús enseñó, ¿verdad? Siguiente, buen día. El bajar músicas, películas o videojuegos en alguna aplicación en red social para utilizarlo es válido, incluso pagándolo como en mercados, plaza de la tecnología, cualquier negocio. No. Si tú sabes que una película es pirata y se la compraste a alguien, no puedes decir, yo la pagué. No puedes decir que la pagaste, o sea, no dudo que la pagaste, pero no se la pagaste al dueño, ¿verdad? Se la pagaste a alguien que a su vez le pagó, y que alguien a su vez le pagó, y alguien a su vez le pagó al que se la robó. Entonces, no se trata de pagar el precio, sino de a quién se lo pagas, ¿verdad? Si la persona que hizo algo no recibe ese dinero en compensación porque alguien se lo robó, pero tú se lo pagaste a ese otro, sigue siendo hurto, porque la persona que corresponde recibir el pago no lo está recibiendo. Entonces, cuando tú participas de la piratería, eres cómplice de hurto. Se acabó el tiempo, ¿verdad? Sí, sí lo escuché esta vez. Bien, había muchas preguntas. También nada más quiero, para finalizar, hacer una aclaración para evitar polémica. Algunas personas me preguntaron y por eso quiero hacer la aclaración. La semana pasada hablé sobre que si era pecado estar gordo. Y algunos salieron que, espérame, es que esto y que lo otro. Quiero hacer la aclaración con una analogía. Dios te da un carro y te va a decir al final, quiero que cuando venga por ti me des cuenta de ese carro. ¿Me explico? ¿Ok? Quizás recibiste un carro último modelo, carrocería impecable, súper equipado, y Dios te va a pedir cuentas de ese carro al final. Otra persona recibió un carrito que a veces arranca y a veces no arranca, no le funciona una luz, no tiene aire acondicionado, la carrocería ya está oxidadona, pero así lo recibió. Y al final le van a pedir cuentas de su carrito. ¿Me explico? Al que se le dio un carro último modelo con todas las condiciones en óptimas circunstancias y capacidades y entrega un carro destartalado, le falta una llanta, un foco está quebrado, ¿cómo le va a ir? ¿Está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas mal? Y si el que recibió el carro viejito no le funcionaba el foco y estaba oxidado y lo entregó así tal cual con unas pocas mejoras, hizo mucho mejor trabajo que al que se le dio un carro en perfectas condiciones. Tu cuerpo es el carro. Te lo dieron ya oxidadón, no le funciona un brazo, a veces arranca y a veces no arranca. Eso no lo escogiste tú, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer con lo que se te dio? Pero ninguno puede decir que se le entrega algo con determinadas características y lo entregas peor y que hiciste bien. No. ¿Se entiende?
Algunos batallaremos más que otros, algunos genéticamente traemos la herencia maldita, dicen. Hay gente que por más que come no engorda, hay gente que apenas come y no enflaca. ¿Me explico? Hay unos narizones, orejones, ojos saltones. No les cogimos, ¿verdad? A mí Dios no me dijo, ¿cómo ves? Este es tu ADN y todas sus características genéticas, fírmale de recibido. No, así me tocó. Y en el juego a algunos les toca modo fácil, a otros dificultad media y a otros nivel Dios, como dicen, ¿verdad? Por eso yo he dicho muchas veces en juego, eres feo y pobre, te tocó el modo difícil. Eres guapo y con dinero, te tocó en modo fácil, en algunas cosas, en otras no. El punto es, no todos los genética tenemos, o sea, no todos tenemos la misma genética, no todos tenemos las mismas debilidades, no todos nacimos con las mismas características, pero tienes que entregar el carro mejor de lo que te lo entregaron. ¿Se entiende? Tienes que entregar el carro mejor de lo que te lo entregaron. Ese es el punto. Estar obeso es pecado, depende del carro que te entregaron. Oye, es que la tiroides y que es imposible evitarlo. No te preocupes, eso no depende de ti. Así ya estaba el carro, ¿verdad? Pero dices, no, es que por tu culpa y por tu negligencia te enfermaste, entonces sí es culpa tuya y eres responsable, ¿verdad? También me preguntaron, ¿y qué tanto? ¿Qué tanto? Bueno, no podemos definir un estándar objetivo. No podemos decir, estas son las medidas bíblicas porque Adán seguramente estaba así. No sabemos. El punto es, tienes que estar sano. ¿Me explico? Y hay distintos estudios de rangos de peso y cosas que tú dices, oye, estoy pasado 5 kilos. ¿Cómo sabes que 5 kilos? Ah, porque supuestamente para mi edad, mi estatura, este es el rango. Ok, yo no estoy diciendo, no, todos tienen que tener un six aquí, músculos marcados. No, sano, saludable. ¿Cómo estás trabajando el carro que Dios te dio? ¿Lo corres sin aceite? Se te va a desvielar, ¿verdad? No le haces el mantenimiento, ni el preventivo, nomás el de urgencia, el mantenimiento mayor, está siendo negligente. Cuando se te descomponga el carro, no digas, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Por cómo maltrataste el carro, ¿verdad? Ese es el punto. Y va a variar en cada caso y en cada circunstancia. El punto es que tú tienes que dar cuentas de lo que se entregó. Y sí, hay quienes no tienen problema para eso y ellos comer es un mal necesario. Conozco personas así. Ay, otra vez hay que comer, qué pérdida de tiempo. Y hay otros que saboreamos la comida. ¿Cuántos dicen amén? Para mí, yo puedo recién comer y ya sé que se me va a antojar después. Me gusta comer, disfruto comer, me identifiqué con Ratatouille, la película. Hay personas que comen y ya porque tengo que comer. No, hay que saborearlo y olerlo y usar los 5 sentidos para disfrutarlo. Yo al sentarme a la mesa tiene que estar todo en orden. El vaso bien servido, las tortillas, el plato, lo que vamos a ver, película. Y si no está todo en orden, no como a gusto. Y hay personas que, sí, hombre, nomás échale algo y sigue haciendo lo que estás haciendo. Ellos no van a batallar mucho con el peso, nosotros sí. ¿Verdad? Pero no puedo victimizarme. Señor, ¿por qué a mí? No, yo no sé por qué a mí, pero tengo que dar resultados con lo que se puso en mis manos. ¿Se entiende? Espero aclarar las dudas o las dificultades con lo que se dijo y que entiendas que no hay una medida objetiva o estándar que todos deben de tener, pero todos deben de hacer algo para cuidarse. ¿Se entiende? Bien. Es todo entonces. Despedimos la transmisión. No hay avisos en línea, ¿verdad? ¿Ok? Ninguna de las reuniones que tenemos se suspende porque no tiene ninguna razón para suspenderla. Sabemos que hay hermanos que ya se fueron a su tierra. Esperemos que regresen con bien, según la voluntad soberana de Dios. Que sean buen testimonio allá donde están. Que sean luz en las tinieblas. Que no anden pisoteando el nombre de Cristo. Ganchándose en pleitos o pasándose de las cosas que aunque son lícitas no conviene.
También los que nos quedamos aquí, ¿verdad? Seamos sabios en el trato con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros semejantes. Demos un buen testimonio. Acuérdate del hermano débil. Acuérdate del no cristiano. No hay que hacerlo tropezar tampoco. Piensa antes de hablar. Medita. ¿Cuál es la consecuencia de esto? ¿Qué va a pasar si le digo sus verdades a esta señora? Piensa bien, por favor. Son momentos en los que las personas se juntan, o del trabajo, o la familia, o los vecinos, y son momentos y oportunidades únicas para glorificar a Dios, ¿verdad? No te dejes llevar por la corriente, no te gastes todo el aguinaldo en cosas que no te van a quedar, no hablo de la ropa, sino que son cosas que se fueron y ya se acabó el dinero y ya, pues todo me lo comí. No, piensa en qué lo vas a gastar, úsalo de forma sabia, que no te llegue la cuesta de enero. Es como cualquier otro mes, pero a muchos les cuesta mucho enero por su negligencia en diciembre. Piensen bien las cosas, mis hermanos, sean sabios y glorifiquen a Dios. Ahora sí, despedimos la transmisión.